Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche, gloria al Señor. Vamos a continuar con esta segunda parte de la lección número 10, amén. Esta lección número 10 tiene por tema el bautismo en el Espíritu Santo, amén. Entonces venimos hablando, por la misericordia del Señor, de este tema. Tocamos un primer punto hace 8 días cuando comenzamos y hablamos acerca de que la Biblia lo enseña. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, amados hermanos, es una doctrina bíblica. Amén. Eso lo hablamos en la clase pasada. Pero también hablamos que el bautismo en el Espíritu Santo es adicional, o sea, se suma al nuevo nacimiento. Amén. Es una bendición más que Dios permite en nosotros los creyentes, porque es una bendición poder ser bautizado por el Espíritu Santo, llegar a ser bautizado con el Espíritu Santo. También vimos que era necesario, gloria al Señor, necesario porque nos ayuda a evitar la tibieza, porque nos ayuda especialmente a ser testigos, es decir, en la labor que nosotros realizamos durante la evangelización, durante las campañas, durante el momento en que Dios disponga que le hablemos a una persona, que le hablemos a una vida acerca de una doctrina bíblica, acerca de la palabra, acerca de cualquier tema que esta persona tenga bien comentarnos, hermano. Entonces ahí entra el Espíritu Santo a nosotros a guiarnos y darle la respuesta que esa persona necesita, porque Dios conoce el corazón de antemano de esa persona y es el Espíritu Santo el que nos guía a darle la palabra que necesita la persona en el momento indicado. ¿Amén? Es un mandamiento del Señor, lo vimos, es para edificación también. ¿Por qué es un mandamiento del Señor, hermano? Porque realmente eso fue lo que dispuso el Señor Jesucristo a los discípulos. Quédense y esperen allá, aleluya, en Jerusalén, hasta que sean investidos con la investidura del poder que voy a dar cuando envíe al Espíritu Santo, gloria al Señor, para edificación, porque lógicamente somos edificados, hermanos, de una manera preciosa cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Somos edificados, nuestra vida espiritual es edificada. Nosotros empezamos a comprender y a anhelar más las cosas de Dios que antes. Empezamos a meternos más con Dios, empezamos a tener una búsqueda en nuestro interior con respecto a Dios, la manera de orar, la manera de leer la palabra. O sea, empieza a haber un anhelo en nuestra vida de tratar de encontrarnos todos los días con Dios en oración y empezar a estudiar y a leer esta palabra preciosa y tratar de entenderla con la ayuda de su Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es el que nos guía a nosotros a toda verdad, es decir, que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo nos da a nosotros o nos muestra con claridad lo que estamos leyendo, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado y me seguirá pasando. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vayamos de esta tierra, amén, porque de eso se trata, que nosotros sintamos en nuestra vida el anhelo por la palabra, por leerla, por estudiarla y por comprenderla, por entenderla, ¿no? ¿Para qué? Para poderla poner por obra en nuestra vida. Es necesaria para tener poder en el servicio del Señor. Ustedes saben que cuando uno está en la obra del Señor, cuando uno está evangelizando, cuando uno está visitando, cuando uno está haciendo la labor que el Señor nos encomendó, hay ataques del enemigo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Sale por lo menos alguien de una secta de rock y empieza a decir cosas. ¿Ven? O sale de pronto, aleluya, una persona endemoniada y quiere evitar que usted hable o que usted, cierto, haga la labor que va a realizar. Hay muchas cosas, amados hermanos, que el enemigo trata de colocar
para que nosotros no podamos realizar la obra que Dios nos mandó a hacer. Amén. Para entender las escrituras, amén, es una manera muy hermosa de nosotros poder entender las escrituras. Hay maneras de leerla, pero también hay maneras de entenderla, y solo podemos nosotros experimentar esas maneras de entenderla solo con la ayuda del Espíritu Santo. Hay textos de la Biblia que yo leo y yo no entiendo. En estos momentos hay muchos textos de la Biblia que yo leo y no entiendo. Yo sé que a cada uno de ustedes les pasa lo mismo. ¿Amén? Pero hay textos de la Biblia que no entendía, y por la misericordia de Dios empecé a estudiarlo en el contexto, y ya el Espíritu Santo me hizo entender qué mensaje es el que quiere Dios en esa parte de la Escritura transmitir a mi vida y a la vida pues de las personas que yo les hablo. ¿Amén? Entonces, todo esto lo hace el Espíritu Santo, hermano. Por eso es tan importante nosotros mantener todos los días de nuestra vida una comunión, mantener, aleluya, una relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando usted se arrodilla y está orando, normalmente, ¿qué le ha sucedido? ¿Quién me quiere comentar qué le ha sucedido? Cuando usted se arrodilla y ora a Dios, algo pasa en nosotros. En mí siempre ha pasado algo. ¿Qué sucede en usted? Muchas veces la oración, o uno siente que no sabe qué hablar y le coge la repetidera. Amén, amén. Hermano Albello. Sinceramente, hermano, es poco lo que oro en la casa por el problema que te he comentado. Sí. Porque allá me han levantado mucho el enemigo. Sí. Y se sabe que como yo estaba en el mundo y volver, entonces yo digo que eso me impide, pero el devocional, por ejemplo, es lo que me alimenta en la noche, me alimento de ese devocional. Y me acuesto confiado y tranquilo. Amén. De hecho, hermano, no sentí el temblor ayer, esta madrugada. Claro, amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Bueno, porque esa es la verdad. Pero hermanos, el Espíritu Santo siempre hace algo por usted y por mí cuando estamos orando. ¿Amén? Él es el que nos coloca a nosotros el orar por quién o por qué. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado y nos seguirá pasando. Entonces, eso es muy bonito, muy hermoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede con gemidos indecibles. ¿Qué significan gemidos indecibles? Ya lo habíamos explicado, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, hermano Luis Albeiro, hermano Jesús, hermano Orlando, hermano Alexander? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que lo habíamos? Porque somos sellados por el Espíritu. Gemidos indecibles que no se pueden decir, que no se pueden expresar como las palabras que estamos expresando en este momento. Gemidos indecibles. Indecibles, no se pueden decir. Amén. Son gemidos a nivel interno, a nivel espiritual, en lo más profundo de nuestro ser. Amén. En nuestro espíritu. Es una experiencia, hermanos. Una experiencia. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Es una experiencia bonita. Amén. Que el Espíritu Santo nos permite vivir cuando estamos nosotros arrodillados o sentados o, aleluya, orando. Entonces viene lo que dice la Escritura ahí. Pero vamos a hablar en esta noche, amados hermanos, otro punto tocante a esta enseñanza, a esta lección 10 de la clase de doctrina bíblica. Y son las maneras como puede recibirse, hermanos. Maneras como puede recibirse. ¿De qué maneras podemos nosotros los creyentes recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Para que participemos. ¿De qué manera, de qué forma podemos nosotros como creyentes recibir esa investidura de poder? Sí, hermano. La obediencia. Amén, amén. Fundamental. Esa palabra es
fundamental y es, yo pensaría, la más urgente en nosotros los creyentes. Amén. O en el creyente que quiera ser bautizado por el Espíritu Santo. Obediencia. Amén, hermano. Gracias. ¿Quién más quiere aportar algo? Hermano Jesús, hermano Orlando, hermano Luis Alberto. Sí, Dios bendito Espíritu Santo. ¿Qué es la obediencia a Jesucristo? Amén. Así es, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano Jesús. Y también creo que en la parte de... Si quiere, acerquémonos más. de cuando llega el poder, hermano, el poder que habla la palabra, que Sí. es el poder que nos llega, que vamos a vivir situaciones, pero siempre va a estar ahí ese poder que nos Amén. va a esforzar. Amén. Sí, es una bendición. Hay 3 textos aquí. Tres personas, 3 hermanos, hermana, que me ayuden a leer estos textos bíblicos. Lucas 11, capítulo 11, versículo 11 al 13. Juan 7, 37 al 39. ¿Recuerdan ese? Juan 7:39. Ríos de agua viva. Amén. Y Apocalipsis 3:20. Todos nos acordamos de ese texto, ¿cierto? O Juan 7:37. Juan 7, 37 al 39. Lo leemos, hermano Jesús, por favor. Apocalipsis que Apocalipsis 3:20. Palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Leamos fuerte. Apocalipsis 3:20, hermano. 3:20, amén. Leamos Juan 7:37, hermano. Leamos, que el hermano lo va a leer. Y aquí, Pero, hermano. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo del Espíritu, Del Espíritu. que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún Glorificado. Aleluya. Esto es hermoso. Muchos no lo sabemos de memoria y lo decimos, lo recitamos, pero qué bueno, hermano, poder uno meditar por un momento en estos textos. Hermano Luis Alberto, gracias. 3:20. 3:20, amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria al Señor. Ya. Todos sabemos que ese texto, hermanos, ese texto ¿para quién aplica? ¿Qué aplicación se le da a ese texto? Normalmente. Si nosotros tocamos la puerta y él toca la puerta, o sea, nosotros le permitimos, cuando salimos del mundo, le permitimos la entrada a él, Amén. a nuestro Dios, para que él nos siga ministrando en la vida. Pues pienso. Esa es la aplicación correcta de ese versículo, hermano. ¿Sabía usted? Pero ¿cuál es la aplicación que nosotros le damos, pues, como predicadores? Y está bien, ¿cierto? Eso no significa que sea algo anormal, no. Que normalmente se le da la aplicación con respecto a las personas que están sin Cristo. ¿Es así o no es así, hermanos? Entonces, hablamos de ese texto y le damos la interpretación y la aplicación referente a quién, a las personas que están sin Cristo en el mundo, ¿cierto? Amén. Y decimos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando las almas. Sí, eso es verdad. Dios está llamando las almas al arrepentimiento, a la salvación. Pero ahí ese texto, en Juan, el apóstol está hablándole a una iglesia en particular. ¿Cuál es esa iglesia? Nosotros. Porque es la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia de la Odisea, recuerden que ya lo dijimos, es la iglesia de hoy en día. Es la iglesia de hoy en día. Esa es la iglesia de la Odisea. Entonces, el Señor está hablando a su iglesia. Está hablando a su iglesia, ¿por qué? Porque muchas, pero muchas religiones en el mundo ya han hecho. Han entrado o han dejado entrar el mundo a la iglesia y han sacado a Cristo. Amén, amén. Han sacado al Espíritu Santo. Amén. Han sacado a Dios. Amén.
Y desde estos lugares santos, desde estos altares, de estos púlpitos, no enseñan la palabra tal y como está escrita, sino conforme, como dice el apóstol Pablo, conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos malos y perversos. Así enseña la palabra. Y hay muchos en el mundo que lo están haciendo así. Pero Dios no quiere que el hombre haga eso y viva de esa manera en este momento que estamos viviendo. ¿Usted sabe cómo se llama este momento que estamos viviendo? Le llaman posmodernismo a esta época que estamos viviendo, donde el mayor enemigo de Dios, ¿saben quién es el mayor enemigo de Dios? El diablo, Satanás. Ciencia. El ateísmo, hermano. El ateísmo. En este tiempo que estamos viviendo, llamado por postmodernismo, encontramos nosotros, hermanos, que el mayor enemigo de las almas, el mayor enemigo de nosotros los creyentes, es el ateísmo. La mayoría de gente afuera en el mundo no quiere escuchar nada de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? No quieren acercarse a Dios, no quieren creer. No quieren creer, hermano. La gente piensa que como vive bien, vive bien. Y como vive, van pero para el cielo. No. Porque las mismas personas lo dicen. Yo he escuchado, ¿no? ¿Y usted dónde piensa que va a pasar una eternidad? En el cielo. Pero hermano, eso también va por lo que usted está diciendo, por el modernismo en el que estamos. Amén. Un pastor que roba, que estafa, Amén. que está en adulterio con las mismas de Ah, la iglesia. amén. Ya movidos por todo ese mal testimonio, dicen, no, yo para ir pan de un cristiano, para una iglesia, yo no, como estoy bien por ese mal testimonio. Amén. Y esa es la realidad, hermanos, desafortunadamente, que está arropando, que está cobijando, no toda la iglesia en el mundo, pero sí gran parte de la iglesia que se dice ser creyente, que dice creer en Dios, hermano. Amén. Y es triste y es lamentable. Hermano, otra cosa que he escuchado es que como viven los pastores, que buenos carros, buena plata, buena mecha, y que los pobres creyentes siervos allá más también trabajando para llevarle a él. Por eso no quieren creer. Eso afecta mucho también en la creencia. Lo que pasa es que esas son posiciones del enemigo, ¿no? Él tiene que analizar muy bien esa parte. Yo desde que me convertí, testimonio a Dios cuando llegue hermano, yo desde que me convertí no he hecho caso a nada de esos comentarios. Amén. Desde que me convertí. Yo también. Yo empecé a poner mi mirada en Cristo, Amén. no en el hombre. Amén. Por una parte. Y si Dios bendecía en ese momento a mi pastor, créanme que a mí sinceramente en mi corazón me daba mucha alegría. Y le daba gracias a Dios. Amén. Porque ese debe ser el motivo de nosotros cuando veamos nosotros que Dios bendice al pastor. Amén. Amén. Ese es el orden. No sentir otra cosa diferente, hermano. Pero el enemigo de las almas afuera en el mundo está señalando, está juzgando, está diciendo, está criticando para que muchos creyentes en la fe tengan piedras de tropiezo, hermano. Se autojustifican ellos. Y no hay por qué, no hay por qué. Estamos en el verdadero, estamos en la verdad, estamos en Cristo, hermano. Entonces, ese tipo de comentarios a nosotros no nos deben afectar absolutamente, Ni dañarlo a uno. ni tampoco hacer que nos sintamos mal. No, Amén, hermano. Gracias al Señor por esta obra. Esta obra es de Dios, hermano. Amén. Esta obra es de Dios. Esta obra, aleluya, después de la salvación, después de mi esposa y mi familia, esta obra fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Vive Cristo. Les digo sinceramente. Amén, amén. Estar aquí, yo nací aquí. Vive Cristo. Yo nací aquí espiritualmente, hermano. Y es lo mejor que me pudo haber pasado, porque nunca en mi vida pensé conocer a Dios por la palabra
como me lo han enseñado aquí, como lo aprendí acá y como lo sigo aprendiendo acá. Hermano, Aleluya, vive Cristo para siempre. por eso le doy gracias al Señor, hermano. Amén. Y no he pensado en irme para ninguna parte nunca, ni no. Y aunque el hombre falle. Esta obra es de Dios y aquí estamos. 26 años, 27 años ya ejerciendo, hermano. Pero, ¿por qué? Porque realmente aquí he evidenciado y he experimentado que Dios está en medio de esta obra. Señor, aleluya. No es de idolatrar al hombre, no, Dios nos guarde, no es de idolatrar a nadie, porque la Biblia dice, al que respeto, respeto. Al que honra. Tenemos autoridades y las tenemos porque están en eminencia, son una bendición, oramos por ellos y todo. Pero realmente, hermanos, aquí el centro de esta obra Jesucristo. es Dios. Aleluya. El centro de esta obra es Jesucristo, hermano. Vive Cristo. El centro de esta obra es la palabra de Dios, hermano. Amén, amén. Amén. Santo es A esta obra no la mueven Sí, está intereses correcto. económicos. A esta obra no la mueven postulaciones, ni egolatría, ni nada de eso, hermano. Gracias al Señor. Es lo que yo he vivido y he evidenciado durante estos 27 años en esta obra preciosa, hermano. ¿Ves? Por eso no me preocupo de ese tipo de comentarios, ¿no? Dios tenga misericordia de las personas que los hacen, pero aquí estamos y aquí continuaremos hasta que Cristo venga, hermano. Amén, amén. Entonces, es la realidad. Ya leímos Lucas 11, del 11 al 13. No. ¿Quién lo puede leer, por favor? O lo tengo aquí. Lucas 11, del 11 al 13. Dice la escritura: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, Le dará una. le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, miren tan lindo el Señor, hablando del huevito ahí en su palabra, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Hay que pedirlo. Lo dijimos en la clase pasada. Hay que pedirlo. Hay que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios lo hace, hermano. Amén. Esa es la experiencia propia que podemos nosotros expresar, hermano. Dios lo hace. Dios no hace acepción de personas. Es para todos. Dijimos, ¿cierto? Amén. Entonces, así es. Entonces, maneras como puede recibirse a través de la oración personal, hermano. La oración personal. ¿Qué es la oración personal, hermano? Es lo que ahora comentaba el hermano Luis Albeiro. Es nosotros tener la responsabilidad, porque ¿quién es el responsable de su vida espiritual, hermano Alessandro? ¿Quién es el responsable de su vida espiritual? Yo soy el responsable de su vida espiritual. Usted mismo, exactamente. Es personal. Amén. Personal. La oración es personal, decimos acá. Manera de cómo puede recibirse el bautismo en el Espíritu Santo. Con la oración personal. ¿Quién se encarga de la oración personal mía? ¿El hermano Jesús? ¿Quién se encarga? Yo mismo. Es mi oración. Yo tengo una responsabilidad como creyente delante de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad, hermano Luis Albeiro? Orarle a Él. Todos los días de mi vida tratar de hablar con Dios. Grábense eso en la cabeza, hermano. Grábense eso en la cabeza. Amén, amén. Todos los días de mi vida tratar. Porque no es fácil. No, hay cantidad de inconvenientes, dificultades, sueño, pereza, música, discusiones, pleitos, etcétera, 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 que siempre están tratando de impedir que usted y yo hablemos. Amén. O sea, que oremos. Yo lo digo así. ¿Es así o no es así, Es hermano? así, hermano. Es así.
Pero el propósito de nosotros, amados hermanos, en esta noche, que ojalá nos lo llevemos en el corazón, es que todos los días de nuestra vida, a lo sumo, tratemos de hablar con Dios, hermanos. Tratemos de hablar con Dios. No sé cuánto tiempo, porque el Señor Jesucristo no puso mínimos ni límites a la oración. Nadie puede decir, no, es que debe orar una hora. No. Es una mala interpretación. Solamente el Señor dijo, ni al menos una hora pudisteis orar. Pero con eso no quiere decir que ya es una imposición y que ya es un mandato del Señor Jesucristo con respecto a nosotros y la oración. No. Así no es. El ejemplo que él puso. Simplemente él quería que así como él fue y se mantuvo en oración durante una hora, él esperaba volver a los discípulos y encontrarlos ahí en oración como él lo estuvo. Amén. Pero el tiempo de la oración, ¿quién lo define? Personalmente. Usted, yo, cada uno de nosotros, hermanos. Eso lo tenemos claro. Esa es la realidad, hermanos. Por eso es que nosotros podemos ver en nuestra vida espiritual frutos o fracasos. Amén. Vemos frutos, sí, hermano Jesús. Un testimonio aquí para que lo escuchen todos los Amén. No son muchos los que tengo que dar. Amén. Pero hermano, mire, yo vivía en Cúcuta y yo me vine para acá hace casi 2 años. Y en medio de toda esa situación, yo me vine acá porque, mire, mi hija en Cúcuta estaba mal en los estudios. Nada, eso era un desastre porque yo también andaba, iba a la iglesia y todo, pero andaba en desobediencia, pues, ¿me entiendes? Sin método. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Desde que llegué acá, yo llegué a la casa de una hermana mía y pues por una u otra cosa Dios permitió que yo llegara acá. Ahí Dios hizo una liberación tremenda con mi hija. Mi hija tenía un espíritu de cristianismo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Le gustaba. Aleluya. Y ella incluso había salido ya porque ella se lo dijo a mi hermana. Y Dios permitió a mi hermana, que también Dios la ha usado mucho, permitió que hubiese esa liberación. Gloria a Dios. Y en medio de esta situación, yo he estado aquí, después me tuve que ir ahí por cuestiones de... Dios lo trajo a usted con un propósito a esta ciudad, hermano Jesús. Amén. Hermano, y en medio de esa situación, ¿sabe qué? Empecé a darle gloria a Dios y a orar. Y hoy en día, voy a decir esto, hermano, mi hija me entrega notas que yo me quedo impresionado. Gloria a Dios. Regálale un poquito de sabiduría a mi hija, pero eso es constante que uno, cuando uno le pide constante, el Señor, amén, las necesidades, amén, la oración que Él dice que Él quiere contestar, porque la ve buena las contesta. Y yo le dije al Señor que le diera sabiduría a mi hija. Hermano, mi hija y mi hijo estudian, están súper bien en el... Gloria a Dios. Aleluya. Eso es una de las cosas que te doy por testimonio para no dar la clase, pues, porque hermanos, mucho, pues. otra manera de cómo puede recibirse el bautismo en el Espíritu Santo, a través de qué, de escuchar un sermón, de escuchar un sermón, de escuchar una prédica, de escuchar, aleluya, la palabra de Dios, hermanos. Es otra manera que Dios permite que nosotros podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia nos lo menciona aquí en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos capítulo 10, donde hablamos de Pedro y Cornelio. Pero del versículo 34 en adelante, ustedes ven cómo dice la Escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. ¿Qué dijo Pedro? Empezó a dar un sermón a Cornelio, a su familia y a los gentiles que habían ahí. Amén. ¿Y qué dice Pedro? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria al Señor. Amén. Él mismo toma del testimonio que le da Dios por medio de Cornelio, su familia y todos los gentiles que habían ahí, amigos de Cornelio. Y él se da cuenta,
en Hechos, capítulo 10, del versículo 34 en adelante. Cómo el Señor, hermanos, obra sobre todas estas personas. Dice la Escritura aquí, el verso 44, para que vayamos más adelante. Mientras aún hablaba Pedro, ¿qué pasó? Estas palabras, o sea, estaba dando su sermón, estaba predicando la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, oiga bien, hermano, en medio de nosotros acá, Dios puede hacer eso, hermano. ¿Alguno quiere ser bautizado por el Espíritu Santo? Dios puede, en medio de una clase de doctrina bíblica, bautizar con su Espíritu Santo, hermano. Estamos escuchando la palabra. Amén. Estamos escuchando la palabra. Bueno, Pero, la alabanza también, ¿no? ¿cómo? Cuando está la alabanza, ¿no? Sí. Amén. Amén. Oye. Son maneras, aquí hay algunas, pero hay otras maneras donde se puede llegar a ser bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, Amén. el devocional que escucho, que yo lo mandé al grupo, ¿cómo te parece? Aleluya. Ahorita tocamos al final, hermano Luis Alberto. Dice aquí la Escritura, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, mire qué tan hermosa es la palabra, hermano. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermano. Amén. Por eso dice aquí, maneras como puede recibirse el bautismo en el Espíritu Santo, escuchando un sermón, hermano, escuchando la palabra, escuchando una predicación. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, gloria al Señor. ¿Y qué más dice? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Quiénes son los fieles de la circuncisión, hermano? ¿Quiénes son? Judíos, porque habla fieles de la circuncisión. Judíos, porque ustedes saben que los únicos que se circuncidaban, ¿quiénes eran? Los judíos. Pedro era circuncidado y los que venían con él eran judíos, pero ellos estaban convencidos que solamente la salvación y solamente el bautismo en el Espíritu Santo era para quienes, para ellos, para los judíos, pero no es así. Dios le permite esta experiencia a Pedro para poder darle una mayor claridad en medio del ministerio en el cual lo iba o lo había involucrado. Amén. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Y aquí miren lo que dice la Escritura. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Es decir, se quedaron sorprendidos. Se quedaron completamente sorprendidos. De que también, oiga, miren, de que también los gentiles Sobre los gentiles. sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Amén. Santo. Qué preciosa es la palabra, hermano. Eso sucedió ahí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fueron bautizados, hermano, por el Espíritu Santo. Esa es la realidad de ese hecho. Amén. Entonces es una bendición escuchando un sermón y mire lo que sucedió. Pero también otra manera como puede recibirse es por la oración de otros. O sea, por la intercesión. Por la oración de otros, es decir, por la intercesión de otros por usted. Qué importante, amados hermanos, que nosotros sepamos, pero también pidamos que oren por nosotros. Amén. 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 Todos nosotros necesitamos orar los unos por los otros, hermanos. ¿Sabía usted eso? Amén. Cuando uno ora, uno debe orar por todas las personas que el Señor traiga a la mente, pero también por los que estén necesitando oración, que no sabemos quiénes son. Señor, haz algo con estas personas. No sé qué necesidad tenga, Señor, pero tenga misericordia de ellos. Acuérdate de ellos.
Amén. Amén. O sea, son personas que vienen a nuestra mente cuando estamos orando. Pueden venir con nombre o pueden venir sin nombre, pero Dios sabe quiénes son. Amén. Y usted y yo, ¿qué hacemos? Nos colocamos en el lugar de ¿qué? De intercesores para pedirle al Señor por ellos, para pedirle al Señor por ellas, por todas estas personas, hermano. Entonces, por la oración de otros. Leamos Hechos capítulo 8, versículo 15. ¿Qué dice la Escritura? Predicación del Evangelio en Samaria. ¿Qué sucedió? ¿Quién quiere leer ese versículo rápidamente para que avancemos? Hechos 8:15. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Dice la palabra del Amén. Señor, los cuales habiendo venido oraron por ello para que recibiréis el Espíritu Santo. Los cuales, habiendo venido, Oramos por ellos. oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, hermano. ¿Ah? Qué preciosa es la palabra. ¿Quiénes? Dice los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, ¿quiénes? Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido ahí en Samaria, oraron por ¿quiénes? Por los samaritanos, hermanos, Pedro y Juan. Amén. Porque como ya han recibido la palabra, ya recibieron la palabra, vamos a orar por ellos para que sigan el camino. Porque así les decían a ellos, acuérdense, ¿cómo les decían a los discípulos, a los apóstoles? ¿Cómo les decían a ellos? Los del camino. Los del camino. Amén. ¿Se acuerdan? Pero también allá en Antioquía, dice la Escritura, les dijeron por primera vez cristianos. Entonces, los cuales habiendo venido, o sea, Pedro y Juan, oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tremendo, ¿no? Amén. O sea, una experiencia muy hermosa, hermanos, para la ciudad de Samaria y para los samaritanos, gloria al Señor. Vamos ahora a entrar ya al quinto punto de esta lección 10, el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de las condiciones. Cuando se habla de condiciones, condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia, hermanos? ¿Qué me quiere decir? Como ser obediente La y santidad. doctrinarse. Condiciones, o sea, Dios, amén, obediencia, santidad. Dios nos empieza a nosotros a mostrar un panorama que debe estar en medio de nosotros si queremos recibir la respuesta de Dios por medio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. O sea, debe haber un ambiente propicio en mi vida espiritual, hermano. Amén. Para poder yo recibir esa bendición del cielo de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos, aleluya, de 5 condiciones para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento. ¿Cuál es la primera? Arrepentimiento, perdón. Arrepentimiento. ¿Y por qué arrepentimiento? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué? De esa manera es que nos lleva, cuando confesamos nuestros pecados, nos lleva el Señor a... Amén. Es lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos acercamos a Dios. O sea, ser conscientes de que somos ¿qué? Pecadores. Y que necesitamos ser perdonados
y ser limpiados por la sangre de Jesucristo, hermanos. ¿Quién hace esto en nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que a nosotros nos redarguye y nos hace ver. Cuando estábamos allá muertos en el mundo en delitos y pecados, necesita arrepentirse. Pídale perdón a Dios por todo lo que le ha hecho de mal a él, por todo lo que ha ofendido a Dios. Y entonces ya sentimos nosotros que debemos que arrepentirnos. Es un estado inicial del verdadero creyente. No puede haber un creyente sin arrepentimiento. O sea, usted no puede creer sin arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O cómo piensa usted que creyó? ¿Por deporte? Porque le pareció bonito pues ser evangélico y llegó acá en paracaídas. No. Necesita el verdadero Hijo de Dios arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Apartamiento. Confesar los pecados de Dios. Es el estado en el que yo reconozco que soy un pecador y que he ofendido durante toda mi vida a Dios y necesito acercarme a Él, pero pidiéndole perdón. Amén. Y aceptando el perdón de Él y lavándome con la sangre preciosa de Jesucristo. Hermanos, si no hay nada. Esto es así, esto es un proceso. De eso se trata. O sea, aleluya. Lucas 24:47. ¿Quién me lo quiere leer? Hechos 2:38. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Y Hechos 17:30. Lucas 24:47. Hechos 2:38 lo tiene. El hermano Alexander. ¿Va a leer cuál, hermano? Lucas 24:47. 24:47. Leámoslo, por favor. Dice la palabra: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Sí? Que se predique. Es que hoy en día ya no se predica el arrepentimiento. Por eso es que en muchas iglesias, hermanos, hermanas, en muchas iglesias, aleluya, las personas, los creyentes, no han experimentado el nuevo nacimiento. Y eso es delicado. Si yo no experimento el nuevo nacimiento, ¿cómo voy a dar inicio a una relación íntima con Dios? Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo: ¿os es necesario nacer de nuevo? Que no era el viejo hombre, como dice. Nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? Nacer del agua, nacer de esta palabra y nacer del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, hermano. Amén. O sea, yo necesito tener una experiencia con Dios por medio de la palabra de la Biblia. ¿Y cómo la tengo? Leyéndola. Si yo no la leo, si yo no medito en ella, nunca voy a tener experiencias con Dios. Así de sencillo. Porque me estoy olvidando que la palabra es la que a mí me enseña, la que a mí me limpia. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano Alexander, Hechos. Amén. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos vosotros cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Hermanos, ese era el texto que habíamos analizado la clase pasada, ¿cierto? Amén. Amén. Porque Pedro les dijo a ellos que bautizaran en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Y lo entendimos. ¿Por qué fue? ¿Cierto? ¿Tenemos claro? Amén. Amén. Bueno, y terminamos en este punto del arrepentimiento con Hechos 17:30.
¿qué nos dice? Este versículo es precioso, como todos los versículos de la Biblia. Dice, pero Dios, está hablando de Pablo en Atenas, amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandato, Todos los hombres. es un mandato, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice, hermano? Amén. Debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento para yo poder empezar a tener una relación íntima con Dios, con su palabra. Amén. Debe haber arrepentimiento. Pero ¿qué otra condición se requiere? Estamos hablando de las condiciones que se requieren para el creyente poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Segundo, ¿qué otra condición? Haber nacido de nuevo. ¿Lo habíamos hablado? Amén. Sí, claro. Juan 3:3. ¿Quién lo quiere leer? Juan 3:3. Lucas 11:13 y Gálatas 4:16. Leamos esos textos, por favor. Del Hijo y del Espíritu. Juan 3:3. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Palabra. Lucas 11:13. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, es una experiencia que necesita el nuevo nacimiento. Amén. Lucas 11:13. ¿Qué dice, hermano Jesús? Dice, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso. Lucas 11:13. Amén. Y terminamos en esta parte con Gálatas 4:16. ¿Alguno lo encontró? Yo lo tengo acá. Amén. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Gloria al Señor. No nos da ese versículo. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, haber nacido de nuevo, experiencia de nuevo nacimiento es necesaria, vuelvo y repito, en todos nosotros los creyentes, hermanos. Amén. Pero hay otra condición para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Nos lo dice aquí, aleluya, la clase. Tener hambre y sed. Pero hambre material, espiritual. Sed material, espiritual. Gloria al Señor. Amén. Mateo 5:6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y Lucas 7:37. Dice la palabra Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Amén. Hablando del sermón del monte de las bienaventuranzas. Amén. Y da una bienaventuranza para los que tienen hambre y sed. ¿De qué? De la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Hambre y sed de la palabra, hermanos. Mateo 7:37, ¿ya lo leímos? Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor. El mismo Señor Jesucristo hace esa invitación al creyente. Si usted tiene hambre y sed por el bautismo en el Espíritu Santo, venga a mí y beba. Venga a mí, porque Él es el que lo envía. Amén. Por medio del Padre. Pero también dice aquí, en medio de estas condiciones para recibirlo, tener fe en Dios y su palabra. Gálatas 3:14. Gloria al Señor. Aleluya. Gálatas 3:14.
Para que ¿Para ¿Sí? la bendición de- Para que en Cristo, ¿lo encontraron? Amén. Léanlo, el que lo encontró. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Sí, es una promesa, hermano. Es una promesa, así como la salvación es una promesa para todo aquel que cree. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo también es una promesa para el que lo quiera y se lo pida de todo corazón a Dios por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero miren la palabra que involucra ahí. ¿Cuál? Fe. Fe. O sea, tenemos que estar seguros, hermanos, que el Señor Jesucristo es el bautizador y que Él nos puede bautizar con su Espíritu Santo. Creerle a Dios, creerle al Señor Jesucristo. Porque a veces la oración sin fe no da resultado. No da resultado, la oración sin fe no da resultado. Porque si no tenemos fe en lo que estamos pidiendo, ¿cómo lo alcanzaremos? Pero si tenemos fe, el Señor permite, conforme a su voluntad, que lo podamos alcanzar. Amén. Entonces, ahí está el ingrediente de la fe, básico y fundamental, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tenemos que creer por fe de que es una promesa, hermano. Y vamos a recibirlo si le creemos a Dios. Tener fe en Dios y su palabra. Yo les pregunto a ustedes, amados hermanos y hermanas, ¿creen ustedes, siempre han creído a toda palabra que han leído en la Biblia? Amén. ¿O algún momento han puesto en... Esto está como difícil creerlo, Amén. lo que dice aquí? ¿Siempre han creído en lo que han leído? Amén. O en algún momento de su vida, durante la lectura de la Biblia, han puesto en duda algo? Amén. Porque uno no entiende de duda. Pues yo siendo sincero, Uno tiene que ser veraz, creer la palabra de Dios, porque pues yo siendo sincero, cuando yo leí la palabra, la creí y la dudé por la situación de que yo nací en esta iglesia, pero solamente iba leído la palabra, solamente iba leído la Reina Valera. En mi corazón pues nunca me habían enseñado que habían otras Biblias y Otras versiones. Amén, amén. Cuando, Sí, claro. cuando ya conocí que caía la correccional, que fue donde tuve la experiencia más fuerte con Dios que yo he tenido en la vida, Sí. que yo leí la Biblia y me di cuenta que hay otras versiones, ahí fue donde yo dije, entonces esta Biblia, ¿cuál es la verdadera Biblia? Pero creí en la palabra fue Amén. porque el mismo Dios me mostró que era la palabra Gloria a de Dios. Dios. Por eso creí en la Biblia. La Biblia, amados hermanos, es una sola. Lo creemos. Amén. Lo creemos, tenemos que creerlo, hermano. Amén. Amén. La palabra de Dios es una sola. Diferente a si hablamos en otros términos de qué versiones de la Biblia ha sacado el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una, Pero la Biblia es una sola, vuelvo y repito. Una sola es la palabra. Una sola es la palabra. permítame decir algo, hermano mío. En estos días estaba escuchando un hermano, el doctor David Daimon, no sé si lo han escuchado, lo han visto, no sé. Él es boliviano, pero de raíces judías. Y ese hermano dice acá, donde el Señor nos enseña a orar, y vosotros cuando oréis, cuando Él dice que no repitamos palabras vanas, repetitivas, como lo hacen ciertas personas, ¿no? Entonces Él dice, el Padre nuestro que está aquí, y entonces empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas, escuchen, no nos metas en tentación. Y él dice, esto es una parte donde la Biblia fue mal
traducida. Amén. Entonces hay un Dejémoslo. también puede llegar que Amén. hay algunas traducciones que no Dejémoslo son hasta ahí. equívocas. Pero hermanos, de eso se trata, de que entendamos, por la misericordia de Dios, que la Biblia es una sola Amén. y la palabra es única. Amén. Amén. Y que la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra Biblia significa libros, la Biblia, que es la palabra de Dios, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Ya lo dijimos. No tiene errores, hermanos. Porque Dios es que perfecto. Perfecto. La Biblia no tiene errores. Vuelvo y le repito. ¿Quiénes se equivocan? Los que la traducen. ¿Quiénes se equivocan? Los que sacan las versiones. ¿Quiénes se equivocan? Los que sacan nuevas traducciones. ¿Quiénes se equivocan? Los seres humanos. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Que está escrito, escrito está. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Entonces, no nos pongamos en esos términos. La Biblia es la palabra de Dios y de esa manera Dios la escribió con la inspiración de su Espíritu Santo. Ya dijimos, a más de, aleluya, 7 millones de veces. 60 personas, con más de, aleluya, 40 oficios diferentes durante aproximadamente 1500 años, y está la palabra de Dios. Hermano, Amén. hermano, perdón. Hoy Dios me reveló, estamos hablando de eso, me reveló Apocalipsis del 1 al 3. Y mira, por ejemplo, te leo el 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que nosotros podemos entender aquí, amados hermanos. Tener fe en Dios y su palabra. Es su palabra. Y la última condición que nosotros podemos ver aquí, pueden haber más, pero esta es otra condición para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo había mencionado la hermana. Obediencia. Necesitamos, aleluya, ser creyentes obedientes a Dios y a su palabra. Porque dice Dios lo que me guía con su Espíritu Santo, hacerlo, gloria al Señor, y, aleluya, llevarlo en mi vida, encaminarlo como debe ser. Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Quién lo tiene? Para que lo lea, por favor. No tengo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Gloria a Dios. Dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, aleluya. La manera, vemos aquí como Pedro y Juan están dando testimonio, gloria al Señor, aleluya, en medio de lo que sucedió, gloria al Señor, con esa detención que les hicieron. Pero ellos mismos se postulan, se colocan como testigos de lo que ha hecho Dios con sus vidas, hermano. Y de eso se trata el tener una experiencia tan hermosa como esa. Uno mismo ser testigo de que sí es una realidad. Hay concilios, vuelvo y repito, lo dije en la clase pasada, hay concilios que hoy en día no están de acuerdo con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes? Amén. ¿No están de acuerdo? Le respetamos, gloria al Señor, pero no lo compartimos. Amén. No compartimos esa apreciación porque no es bíblica. Lo estamos viendo y nos damos cuenta que esto es bíblico. Entonces, yo no puedo negar que hoy en día el Señor Jesucristo sigue bautizando y continuará bautizando con su Espíritu Santo a su iglesia hasta que sea trasladada al cielo. Amén. Eso es lo que he aprendido yo con la palabra. No tengo por qué hacer otra, aleluya, objeción diferente. Amén. Entonces, obediencia, dicen aquí los discípulos, Pedro y Juan. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas.
de todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Porque ellos lo que dan ahí es eso. Hacen un comentario, hacen una exposición de la palabra con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos fueron testigos ¿qué? Oculares. Estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Caminaron con él. Entonces, por eso formaron parte de ese grupo privilegiado de ser primero discípulos y después de discípulos, ¿ser qué? Apóstoles. Apóstoles. Primero discípulos, después apóstoles. Amén. A veces queremos invertir el orden de las cosas. Queremos ser apóstoles sin haber sido discípulos. Aleluya. Y ese no es el orden de Dios. Amén. Yo tuve que, para poder estar acá, primero estar allá. Y no 1 año, ni 2 años, 10 años. Aprendiendo la palabra sentado. Amén. Para después empezar a experimentar otras llamados hermosos del Señor. Pero esa es la realidad, amados hermanos, la obediencia. Amén. Ellos como discípulos y luego puestos en la iglesia primitiva como apóstoles dan testimonio de lo que habían vivido. Pero dicen, aleluya, Dios ha dado esto a los que le obedecen. Amén. Y está, aleluya, las evidencias de haberlo recibido. Evidencias de haberlo recibido. ¿Cuáles son las evidencias de haberlo recibido? Gloria al Señor, aleluya. Nos llena de poder. Dice aquí la lección, aleluya, una evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es poder para con Dios y para con los hombres. Poder para con Dios y para con los hombres. Hechos 2:14 y Hechos 7:51 al 60. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Hechos 2:14. Para que avancemos. Lo tenemos. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén, gloria al Señor. Poder para con Dios y para con los hombres. Pero ahí mismo, en el 2, el verso 36, ¿qué dice? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Es el discurso que está dando el apóstol Pedro. Amén. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. O sea, Pedro defiende que A Cristo. el señorío de Cristo como Dios. Porque recuerde usted que él está hablando a judíos, y el judío, ¿a quién era el único que le decía Dios? ¿A quién, perdón? ¿A quién era el único que le decía Señor? A Dios. Jehová no. A Dios. A Dios. El judío solamente le decía Señor cuando hablaba de Dios. Amén. Se referían de esa manera. Entonces, él lo hace aquí, claramente, hermano, como una evidencia. Tan lindo el Señor, hermano. Este es Hechos 2:36. 2:36, gloria al Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, el Padre le ha hecho Dios y le ha hecho ¿qué? Dice aquí Cristo. ¿Y ustedes saben qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ustedes lo saben. Lo hemos dicho acá en clase. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Ungido. Amén. Entonces miren ustedes de qué manera tan preciosa él hace esa defensa de la deidad de Dios con respecto al Hijo y de la deidad del Hijo con respecto al Padre. Amén. Hace una exposición muy hermosa.
Hechos 7, 51 al 60. ¿Quién lo tiene? 7, 51 al 60. ¿Qué dice? Está hablando Esteban antes de ser lapidado. Hechos 7, 51. 7, 51 al 60. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Verso 60, 51 y 60. ¿Qué dice el 60? 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Gloria al Señor. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Quién fue Esteban? ¿Quién fue Esteban? El primer mártir de la iglesia primitiva. ¿Por qué mártir? Porque fue crucificado. Porque murió, no fue crucificado, hermano O sea, fue Orlando, fue lapidado, fue lapidado, fue apedreado. Él fue el primer mártir de la iglesia porque siendo él creyente, siendo él uno de los diáconos, porque en el, aleluya, verso 5, capítulo 6, perdón, vemos cómo lo escogen a él como uno de los 7 ¿qué? Diáconos de la iglesia primitiva. Él fue escogido, Esteban, y por eso le arrestan. Él fue arrestado, por eso le arrestan y por eso, aleluya, él hace defensa y luego muere, gloria al Señor. Pero aquí lo que tenemos que ver es el poder para con Dios y para con los hombres de Esteban. Él mostró que tenía poder con respecto a Dios, pero también con respecto a los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué vio Esteban? Dice, aleluya, el verso 56, versos 55 y 56. ¿Quién lo quiere leer? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Entendemos ahí esa parte claramente? ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio, hermanos? A Dios Padre. Y después, ¿qué dice? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Padre. ¿Ese Hechos qué? Hechos 2:55, 7:55, hermanos. Vio la gloria de Dios, está hablando del Padre en su trina deidad, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, es decir, del Padre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿en dónde está? Lo hemos repetido y lo hemos dicho muchas veces en clase. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Esteban lo vio, y si Esteban lo vio, yo lo creo, hermano. Amén. Porque la Biblia lo dice así, de esa manera. Amén. Y el verso 56, ¿qué dice? Y dijo, veo los cielos abiertos. Dios hizo eso por él, hermano. Tremendo. El poder que estaba experimentando él como un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, aleluya, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermano, tenemos un Dios trino, hermano. No nos cansemos de repetirlo, no nos cansemos de decirlo, no nos cansemos de enseñarlo. Tenemos un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. 3 personas, hermano. Un solo Dios. Solo Dios. 3 personas, hermano. Coiguales, coeternas, en una misma esencia. Amén. Aleluya. La unidad. Poder de Padre, Dios. Hijo y Espíritu. Esa es la realidad, hermano, que nos muestra a nosotros la Escritura, gloria al Señor. No está el poder. Entonces, aquí el poder para con Dios y para con los hombres fue demostrado por Esteban. Pero también otra evidencia de haberlo recibido el Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor. Ser testigos del Señor. Ser testigos de Dios. O sea, que a usted lo vean, aleluya, y digan, usted tiene algo diferente. Usted tiene, aleluya, algo de Dios. Y es que lo tenemos, hermano. La gracia de Dios. No, usted ha pasado que le han dicho a usted veo como algo, te veo como algo que te brilla, pues personas así, no te llega a pasar, hermano. Sí, hay muchas personas que comentan cosas, aleluya, pero realmente, hermanos, es eso lo que nosotros necesitamos hoy en día, y hoy más que nunca lo debemos de anhelar, hermano, porque se necesita poder para ser testigos del Señor. Leemos estos 3 textos, por favor. Juan 15:27, Hechos 1:8 y 1 Corintios 1:4 y 5. Si me hacen el favor, uno a uno los vamos leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 15, Juan 15:27. 15:27. 15:27. Y vosotros daréis testimonio, también porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Tremendo, hermano. El Señor ahí les dice, ahí en el verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando del Señor Jesucristo, y Él está diciendo la promesa. Yo les prometo que yo me voy, pero va a venir un Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Y les dice acá, yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de quién, de mí. Amén. El Espíritu Santo nos da testimonio a usted y a mí. ¿De quién? De mi Cristo hermoso, hermano, de mi Salvador, hermano. Amén. Eso es bonito, ¿cierto, hermano? El Espíritu Santo es el que me da mi testimonio de que Cristo es mi Salvador, hermano. Mi Salvador no es Mahoma, mi Salvador no es ninguno de esos demonios, aleluya, que el Señor lo reprenda, de todas esas sectas de terror que hay en el mundo. No. Mi Salvador es Jesucristo. ¿Y quién me enseña eso a mí? El Espíritu Santo, amados hermanos. Él es el que me lo enseña. Él me lo hace entender y me lo hace ver con suma claridad. ¿A través de qué? A través de su palabra. Miren qué tan precioso es tener la palabra, hermanos, y poderla leer y entender. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos claridad. Hechos 1:8, 1 Corintios 1:4 y 5. Gloria a Dios. Dice la palabra Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Testimonio bíblico. Ahí está hablando Lucas, gloria al Señor, con respecto a la ascensión del Señor. Y él escribe, aleluya, pero recibiréis poder. ¿Quiénes van a recibir ese poder? Los discípulos. Los discípulos. Ahí están. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Porque hasta lo último de la tierra Será predicado. se va a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Pero eso es, hermanos, eso es lo que
aquí nos está mostrando la palabra con claridad. Vamos hermanos a dejar hasta ahí, gloria al Señor, y continuamos con la ayuda del Señor la próxima clase, aleluya. Entonces, quedamos en poder para ser testigos del Señor. Es la segunda evidencia que nosotros podemos encontrar de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. Démosle gracias al Señor por su bendita y santa palabra en esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Dios mío, Rey, por darnos este privilegio, esta oportunidad, Padre celestial, de poder meditar, de poder compartir tu bendita y santa palabra, Padre amado. Gracias, Dios del cielo, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que se ha esforzado en venir, Señor, en esta hora, Padre celestial. Yo te pido que los bendiga, yo te pido, Dios mío, que les aclares, que les ayudes, Padre celestial, en todo lo que ellos han escuchado, Padre celestial. Permite que en nuestros corazones haya suficiente motivo, suficiente claridad, Dios mío, de tu palabra, Padre amado. Permite que tu Espíritu Santo siga obrando de una manera especial en medio de nuestras vidas, Padre eterno. Gracias, Dios mío, Señor, en esta noche por esta clase de doctrina bíblica, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos ahora nos lleves en paz, en seguridad, nos guarde, nos proteja, nos cubra con tu mano poderosa de todo mal y de todo peligro, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pueden saludarse en el amor del Señor. Amén. Bueno, le hago una pregunta.